Muy buenos días. Continuando con la serie de videos del curso de trigonometría, el día de hoy vamos a trabajar lo que tiene que ver con la parte de las funciones inversas y analizaremos las funciones inversas de la función seno, coseno y tangente. Así que si estamos listos, comenzamos. Funciones inversas. Vamos a partir de que f, ¿cierto? De que la función f es una función 1 a 1, eso quiere decir que es una función inyectiva con dominio en A y rango en B. Y g es una función que cumple la condición de que su dominio va a ser B y su rango va a ser A. Entonces, si yo logro cumplir esas dos condiciones anteriores, puedo decir que la función g es la función inversa de f si solo si cumple las siguientes condiciones. La composición, bien sea f o g o f de x, siempre nos debe dar x. Entonces, si yo logro cumplir estas dos condiciones y la parte anterior, puedo decir que la función inversa existe y la vamos a denotar como f a la menos 1. Gráficamente, una función inversa se ve de la siguiente manera. Y es que cuando yo tenga una función cualesquiera y hago una reflexión con respecto a una recta y igual a x, esta recta es y igual a x, entonces podemos observar que esa reflexión va a ser la función inversa. Ahora, ¿cómo logro que esto que tenemos aquí empate con lo que nos dice el texto anterior? Si podemos observar para esta función, que la vamos a llamar en este caso f, y esta función de acá abajo la vamos a llamar g, entonces para la función f tenemos lo siguiente, tenemos un dominio y vamos a tener también un rango. El dominio de la función f es muy fácil de analizar. Podemos observar que viene desde menos infinito y se va hasta más infinito porque la función continúa creciendo. Por lo tanto, el dominio de esta función son los reales. Ahora, el rango de esta función, miramos que parte desde 0 y se va hasta más infinito. Entonces tendríamos un intervalo abierto desde 0, hasta infinito. Ahora miremos qué pasa con la función rojita que teníamos hace un momento. Esa función rojita tiene dominio. Si lo analizamos, el dominio solamente parte desde este punto y se va de aquí en adelante, ¿cierto? Por lo tanto, iría desde 0, ¿cierto? Desde 0, hasta infinito. Ahora, el rango de esta función, nosotros podemos decir que el rango iría desde menos infinito, porque podemos observar que viene desde por acá abajo, y ella continúa creciendo, entonces el rango serían todos los reales. Y si analizamos las dos condiciones que tenemos hace un momento, si a este dominio yo lo llamo A y a este rango yo lo llamo B, puedo observar que el dominio de acá, en este caso sería B, y el rango en este caso sería A. ¿Cumple la condición que nos estaba mencionando hace un momento? Sí. La función f y la función g cumplen el hecho de que sus dominios y sus rangos están invertidos. Aparte de eso, tenemos que la función f y la función g generan una generan una reflexión con respecto a la recta y igual a x. Por lo tanto, podemos observar que para realizar la gráfica de una función inversa, se debe hacer una reflexión con respecto a la recta y igual a x. Entonces tenemos dos formas de trabajar funciones inversas. La primera es hacerlo analíticamente, es encontrando los dominios y los rangos de las funciones. Y la segunda es trabajando con la reflexión con respecto a la recta y igual a x. Vamos a mirar un ejemplo. En este ejemplo nos dicen determinar la función inversa de f de x igual a x sobre 2 más x. Entonces lo primero que podemos hacer es transformar esta f de x como si fuera una y. Una vez que tenemos y igual a x sobre 2 más x, lo que hacemos es cambiar y por x, es decir, donde está y ponemos x y donde está x ponemos y, teniendo lo siguiente, tendríamos x igual a y sobre 2 más y. Ahora lo que hacemos es despejar el valor de y. Vamos a despejar el valor de y de esta variable. Entonces lo que tenemos es esto que está dividiendo en la parte de acá pasaría al otro lado a multiplicar, ¿cierto? Esto está dividiendo, pasa a multiplicar y me queda 2 más y por x igual a y. Hacemos ley distributiva, entonces sería este por este y nos queda lo siguiente, 2 por x, 2x, y por x, yx igual a y. Agrupamos términos semejantes, es decir, que esto que tenemos aquí, ¿cierto? Lo pasamos al otro lado a restar, ¿cierto? Entonces obtendríamos 2x igual a y menos x. Factorizamos porque en este caso tendríamos un factor común, este y esta y vienen a ser un factor común, ¿cierto? Esto tendría que ser un factor común. Entonces
Una vez que los factorizamos nos queda 2x igual a y factor de. Como este ya lo eliminamos, recuerda que el y es lo mismo que tener 1 por y. Si tú sacas una y te queda el 1, entonces aquí está el 1, y si tú sacas una y te queda la x, aquí te queda la x. Ahora sí, ya puedo despejar el valor de y porque 1 menos x ya lo puedo pasar a dividir, y me queda que y es igual a 2x dividido 1 menos x. Reemplazamos la y por f a la menos 1 y obtenemos la siguiente función. F a la menos 1 de x es igual a 2x dividido entre 1 menos x. Si realizamos la gráfica de estas dos funciones, que sería la f de x y la f a la menos 1 de x, obtenemos la siguiente gráfica. Entonces, la f de x es la gráfica azulita y la, en este caso inversa, que la llamamos acá h de x, es la función naranjita. Entonces, aquí tenemos que esta primera gráfica es esta que aparece acá, es una reflexión total y perfecta, y esta gráfica que tenemos aquí es la reflexión de esta que aparece acá. Por lo tanto, podemos concluir que la función f a la menos 1 de x es la función inversa de f de x. Otra manera de comprobarlo es haciendo la composición de funciones, es decir, tomamos a f y lo componemos con f a la menos 1 de x y miramos que si el resultado me da x, puedo concluir que estas dos son funciones inversas. Ese sería otro caso favorable para realizar este tipo de cosas. Ahora analizaremos la inversa de la función seno. Para la inversa de la función seno vamos a recordar lo siguiente. Una función inversa existe si y solo si la función es inyectiva o 1 a 1. Lo acabamos de mirar hace un momento. Pero para que una función que no es, ojo aquí con esto, que no es 1 a 1, se vuelva inyectiva, lo que se puede hacer es restringir el dominio de la función, de tal manera que la función resultante sea inyectiva. ¿Por qué tomamos esta parte dentro de la función seno? Porque si nosotros estudiamos la función seno, ella tiene dominio dentro de los reales y rango se establece entre menos 1 y 1. ¿Qué quiere decir eso? La función es una función periódica, recordemos que la función seno es periódica, y aparte de eso no es inyectiva. ¿Por qué no es inyectiva? Claro, si yo trazo la gráfica de la función seno, esa función es de esta manera, y si yo trazo una recta, ya va a cortar en 1, 2, 3, 4, bueno, es decir, infinitos puntos. Por lo tanto, no es una función inyectiva. ¿Pero qué podemos hacer para volverla inyectiva? Muy fácil. Para volver inyectiva esta función, lo único que nosotros debemos hacer es restringirla entre este periodo que aparece aquí, ¿listo? Entre menos pi medios y pi medios. Si nosotros hacemos eso, obtendríamos que esta es la gráfica de la función seno completa, recuerden, y lo que vamos a hacer es solamente restringirla entre estos dos valores. Claro, si yo la tomo entre estos dos puntos, puedo trazar las rectas que yo quiera y solamente van a cortar en un único punto. Entonces nos queda esta parte de la gráfica de la función. Ahora, para analizar o para determinar su inversa, lo que nosotros debemos hacer es, como no podemos hacerlo matemáticamente, lo podríamos hacer gráficamente. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer gráficamente? Realizando la reflexión con respecto a la recta y igual a x. Entonces, aquí tenemos la función seno de x y aquí tendríamos la recta y igual a x. Si nosotros hacemos la reflexión de esta función con respecto a esta recta, obtendríamos esta gráfica que aparece a continuación. Y esta gráfica que tenemos aquí, entonces la vamos a conocer como y igual a arco coseno de x y tiene la condición siguiente, y es que para esta gráfica, el dominio, ojo, la función inversa de la función seno se denomina arcocoseno y se representa como y igual a seno a la menos 1 de x. Y está definida entre menos 1 y 1 a menos pi medios, pi medios. Es decir, que el dominio de la función va a ser desde menos 1 hasta 1 y el rango de la función es desde menos pi medios a pi medios. Cosa contraria de la función seno que nosotros teníamos hace un momento, porque recordemos, para esta función seno, el dominio de esta función va a estar restringido entre menos pi medios y pi medios, ¿cierto? Y el rango de esta función va a ser entre menos 1 y 1. Y recordemos que para que una función inversa quede bien definida, ella debe ser lo contrario en dominio y en rango. Ahora, si partimos de la definición, nosotros tenemos que si f de x es igual a a, eso quiere decir que f a la menos 1 de a debe ser igual a x. Entonces podemos definir que si y es igual a seno de x, entonces x va a ser igual a seno a la menos 1 de y. Aquí es y, perdón. Seno a la menos 1 de y. Entonces aquí sería y. ¿Listo? Entonces si y es igual a seno de x, entonces x es seno a la menos 1 de y. Por lo tanto, podemos definir lo siguiente.
Seno a la menos 1 de seno de x, según la composición de funciones, estas dos al ser inversas siempre van a dar el argumento de la función, es decir, x. Y lo mismo acá, seno del seno a la menos 1 de x va a dar x. Solamente que hay que tener cuidado. Esta de aquí está definida para todo x entre menos pi medios y pi medios. Y esta de acá abajo está definida entre menos 1 y 1. ¿Por qué está definida para ángulos? Porque el valor que está trabajando internamente es el seno. Y recuerden que la función seno está definida es para ángulos entre menos pi medios y pi medios. En cuanto a la función inversa, está definida es para valores reales entre menos 1 y 1. Vamos a analizar el siguiente ejemplo. Nos dicen determinar los siguientes valores. Entonces aquí tenemos seno a la menos 1 de 1 medio. Vamos a analizar una cosita. Cuando yo estoy analizando a la función seno, entonces yo digo el seno de un determinado ángulo, esto siempre viene expresado en términos de una razón, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que el seno de un determinado ángulo lo que me genera es una razón. Si yo lo hago gráficamente, entonces lo que estaríamos haciendo es lo siguiente. En esta cajita negra que se llama seno de un ángulo, lo que está haciendo es, entra un determinado ángulo y sale una determinada razón. ¿Listo? Ahora, cuando yo esté trabajando con una función inversa, pasa lo contrario. En una función inversa va a entrar una razón, es decir, va a entrar un número, ¿cierto? A la función seno a la menos 1 y va a salir de ella un determinado ángulo, ¿vale? Entonces, para que lo tengamos claro, las funciones normales nos generan eso. Dentro de un ángulo sale una razón, las funciones inversas son, entra una razón, sale un ángulo. Si nosotros analizamos esto que tenemos aquí y lo comparamos con la función que aparece acá, eso quiere decir que el seno a la menos 1 de un medio, claro, si esta es la función inversa de un determinado número o razón, obviamente esta función va a determinar un ángulo. Entonces yo puedo decir, si esto se cumple, quiere decir que el seno a la menos 1 de un medio es igual a tita. Por la definición que tenemos en la parte de arriba, si esto de aquí es cierto, implica que el seno de tita es igual a un medio de esta definición que tenemos acá arriba. ¿Y cuánto vale el seno de tita? ¿Cuánto vale un medio? Pues nos vamos a la tablita de valores de ángulos notables, entonces buscamos tita y el seno de tita. Entonces tendríamos 0 grados, 30 grados, tendríamos 60 grados, 45 grados y 90 grados, ¿no? Entonces, si analizamos todos estos valores, el seno de 0 nos da 0, el seno de 30 nos da un medio, el seno de 60 nos da raíz de 3 sobre 2, el seno de 45 nos da raíz de 2 sobre 2 y el seno de 90 nos da 1. Entonces podemos observar de aquí que, claro, para el valor de tita igual a 30 grados, el seno vale un medio. Por lo tanto, yo puedo decir que para tita igual a 30 grados, el seno de 30 grados es igual a un medio. Por lo tanto, el valor de tita sería 30 grados, en conclusión. Ahí tenemos la solución. Voy a borrar un momentico esto que tenemos aquí, lo que tenemos en el otro lado. Entonces borramos todo y aquí nos queda, ¿no? Entonces ya sabemos que la función, en este caso seno a la menos 1 de un medio, lo podemos expresar como un ángulo tita. Sabemos que si esto se cumple, quiere decir que el seno de tita vale un medio, por lo tanto tita valdría 30 grados. Miremos otro ejemplo. Tenemos seno a la menos 1 de 5 sobre 4. En este caso es bastante particular porque estamos analizando que el seno a la menos 1 de 5 sobre 4, esto es una razón, pero hay que tener cuidado, porque 5 dividido en 4 es una razón mayor que 1. Este número que está aquí es mayor que 1. Y nosotros dijimos que el seno de una función inversa solamente está definido entre menos 1 y 1. O sea que valores más grandes que 1 no pueden existir. Por lo tanto, puedo concluir que esto de aquí no existe. Hacemos el mismo procedimiento, pero concluimos que este valor no existe debido a que lo que se encuentra dentro de la función seno a la menos 1 es mayor que 1. Entonces, seno a la menos 1 es raíz de 2 sobre 2. Según la tablita de valores, sabemos que esto sería tita igual a 45 grados, ¿no? Entonces, este sería el valor correspondiente. Listo. Tenemos ejemplo 2. Determinar la función inversa para f de x igual a un medio del seno de 2x más 5. Entonces vamos a analizar este tipo de funciones. Como hemos analizado anteriormente, lo primero que nosotros tenemos que hacer es transformar a a f de x como si fuera y. Entonces aquí la tenemos. Y igual a un medio del seno de 2x más 5.
Hacemos el despeje correspondiente. Entonces esto está sumando, pasa a restar, entonces me queda y menos 5 igual a un medio del seno de 2x. Este 2 está dividiendo, pasaría a multiplicar, entonces me queda 2 por y menos 5 igual a seno de 2x. Y ahora, como ya nos encontramos en este punto y yo necesito despejar el valor de 2x, ¿cierto? Lo que tengo que hacer es aplicar la función inversa a ambos lados de la ecuación. Entonces me queda seno a la menos 1 de 2 factor de y menos 5 igual a seno a la menos 1 de seno de 2x. Según esta definición que tenemos acá, el seno a la menos 1 del seno siempre me va a dar el argumento. Por lo tanto, es como si estos dos se me cancelaran, pero ojo, no es que se me cancele. La composición de ellos dos me da únicamente el argumento de la función. Entonces me queda que 2x es igual a seno a la menos 1 de 2y menos 10. Despejando me queda que x sería igual a seno a la menos 1 de 2y menos 10 sobre 2. Y el resultado sería que f a la menos 1 de x, entonces aquí tendríamos que poner x, entonces f a la menos 1 de x es seno a la menos 1 de 2x menos 10 dividido entre 2. Y esta sería la función inversa correspondiente. Bueno, muchachos, entonces por el momento, para que este video no sea extremadamente largo, entonces lo dejamos hasta ahí. Y en la siguiente clase trabajaríamos lo que tiene que ver con la parte de funciones inversas para el coseno y para la tangente. Listo, muchachos, ya saben que cualquier duda la pueden dejar acá abajo en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Adiós.